Ahora sí está grabando. Tenemos la segunda parte, ¿no? El Imperio Nuevo, ¿no? Cuando sucede esta crisis, ¿no? De que sobreexplotaron la tierra, no tenían alimento, van a buscar nuevas tierras, ¿no? Que puedan ser aprovechadas para su agricultura, que fue una de las cosas en las que más se desarrollaron, ¿no? Entonces, forman nuevas ciudades, ¿no? Como la que vemos aquí. Tenemos, vamos a poner, Chichen Itza, que es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, Mayapán y Uxmal, ¿no? Ellos también van a llegar a una época de decadencia, ¿no? Esto se va a ver hecho por suceden plagas que atacan sus cultivos, muchos desastres naturales, ¿no? Pero lo más importante que va a haber aquí son las luchas internas, ¿no? A diferencia, ¿no?, del Imperio Incaico, en el que todos obedecían al Inca, había un solo líder que gobernaba sobre todas las tierras. Aquí no, ¿no? Aquí era más como esos estados griegos, ¿no? Cada ciudad, por ejemplo Chichen Itza, Mayapán, cada ciudad, cada estado tenía su propio líder, ¿no? Y como cada líder quería volverse más poderoso que el otro, habían constantes peleas internas, ¿no? Esto va a ser muy bien aprovechado por los españoles, ¿no? Algo así como lo que pasó acá, ¿no? Con los incas, ¿no? Cuando justo hubo esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Es que los españoles aprovechan y hacen caer más rápido. Entonces, algo así parecido, solo que ellos constantemente vivían peleando entre ellos, ¿no? Para ver quién es más fuerte y quién sometía el uno del otro. Ahora, la organización política y social, ¿no? Como les contaba, los mayas no eran un solo estado, por lo tanto cada estado unitario tenía su propio líder, su propio jefe, llamado Jalak Yunik, ¿no? Que este cargo, el que lo sucedía, era su hijo, era hereditario, y él era el jefe, ¿no? Él jerarquizaba, por ejemplo, la fuerza política, religiosa y militar del estado en que él gobernaba, ¿no? Y acá tenemos cómo estaba dividido la pirámide social, ¿no? Aquí tengo una imagen que nos va a ayudar a entender un poco más, ¿no? El primer punto, Jalakuni, que es la nobleza, ¿no? Formada por el monarca del pueblo, que es el personaje que está aquí, vamos a marcarlo. Eh, Se le conocía como hombre verdadero, ¿no? Él concentraba el poder, el líder político, era también el líder religioso, era también el líder militar, no le estaba en la cumbre, ¿no? Como si fuera el Inca, por decirlo, ¿no? Pero de su pequeño estado, ¿no? De su pequeña sociedad, ¿no? Después venían el Akin, que eran los sacerdotes, ¿no? Este grupo tenía una gran influencia sobre el pueblo maya, ¿no? Debido a que estos sacerdotes se dedicaban a la astronomía, por lo tanto, ellos eran de vital importancia para la cultura, ¿no? Ellos sabían, por ejemplo, cuándo venía la época de lluvias, cuándo venía la época de sequías, cuándo era bueno sembrar, cuándo era bueno cosechar, por lo tanto, su influencia en el pueblo era muy fuerte, ¿no? Y también se encargaban de los rituales, ¿no? Los rituales que esto hacían cada pueblo, ¿no? El cargo para tú volverte un sacerdote, ¿no? Era también hereditario, ¿no? Lo pasabas a tu hijo, de familia en familia, ¿no? Después viene este punto, los Almenedov, que está aquí, que son los parientes, ¿no? Los parientes de la nobleza, ¿no? Si este personaje tenía concubinas, tenía hijos por ahí, sus parientes también eran de la nobleza, ¿no? Después viene el pueblo, que es el Prolón, que ellos se dedicaban a esto, a la cultura, ¿no? Eran la mano de obra, eran grandes mercaderes también que existían en la época porque se intercambiaban, se hacía mucho lo del trueque, ¿no? Y por último los esclavos, los Yalba, que eran o eran comprados o generalmente eran prisioneros de guerra, ¿no? Cuando uno peleaba con otro estado, capturabas a sus prisioneros y era tu esclavo, ¿no? Los forzabas a trabajar, no tenían ningún pago, o también eran sacrificados, ¿no? Los mayas realizaban lo que era el sacrificio humano, ¿no? Muy bien. La economía maya, ¿no? Como les contaba, los mayas basaron su economía en lo que era la agricultura, ¿no? Ellos también eran cazadores, también pescaban, ¿no? Porque se desarrollaron, ¿no? En la península, pues, tenían ese acceso al mar, ¿no? Pero hicieron grandes avances en agricultura, ¿no? Construyeron cenotes, ¿no? Ellos
construían lagos naturales y bancales, ¿no? Que eran como especie de terrazas para hacer cultivos, ¿no? Lo que más cultivaban ellos era el maíz. También hicieron un sistema de agricultura llamado itinerante o milpa, ¿no? Esto hace de que tú quemas una porción, a ver, creo que tengo una imagen, así es, ¿no? Estas son las terrazas y lo que es el itinerante es esta parte, ¿no? Vamos a remarcarlo. Tú quemas una parte del terreno, del bosque, para que esos nutrientes caigan al bosque y la tierra sea más fértil, ¿no? Pero también es contraproducente, ¿no? Porque extinguías la materia prima y la madera, los árboles, ¿no? Y esto, por ejemplo, llevó a su declive, ¿no? Y uno de los grandes aportes que se les da a los es el aporte del cacao, ¿no? Ellos aportaron el cacao al mundo, ¿no? Acá vemos, ¿no? Que ellos sembraban maíz, calabazas y sobre todo el cacao, ¿no? El comercio, ellos comerciaban mucha materia prima, ¿no? Que es lo que tenían en esa época, ¿no? El cobre, el jade, las plumas para sus trajes, ¿no? Para sus ceremonias, los granos de cacao y la obsidiana, ¿no? La obsidiana es una herramienta, es un material tipo roca muy filosa con el cual tú puedes hacer instrumentos de corte, ¿no? Se usaban especialmente para los sacrificios humanos, ¿no? Hacían cuchillos muy finos, ¿no? Y tenían una amplia red de comercio, ¿no? Podían comercializar entre esos mismos pueblos, ¿no? Manifestaciones culturales, punto 5. En la arquitectura hemos visto ya que los mayas eran grandes constructores, ¿no? Muchas de sus construcciones se basan en grandes pirámides y porque esto se realizaba ahí sus rituales, ¿no? Ellos eran muy religiosos. Estos centros ceremoniales o estas construcciones, creo que acá tengo una imagen, sí, aquí la tengo, ¿no? También servía para la nobleza, ¿no? A la nobleza se les daba la mejor construcción, la mejor zona de vivir, ¿no? También, por ejemplo, vivía la población, ¿no? Tenían una forma llamada bóveda maya y también muchas de sus construcciones servían como observatorio astronómico, ¿no? Recordemos que los sacerdotes estaban encargados de la astronomía y tenían que tener un lugar específico para dedicarse a ese estudio, ¿no? Acá también se realizaba su famoso juego de la pelota y entre los más famosos tenemos eso, ¿no? Tikal, Mayapán, Palenque, Chichen Itza, ¿no? Que como les dije, una de las 7 maravillas, ¿no? La escultura, ¿no? Ellos, por ejemplo, hacían esculturas en bajo y alto relieve, como esto, ¿no? Relieve sobre piedra, ¿no? Es lo que se hacía, ¿no? Y trataban de no dejar espacios en blanco. Si se dan cuenta, todo esto está remarcado, ¿no? No hay muchos espacios en blanco, ¿no? Su cerámica, usaban figuras cerámicas con relieves o usaban pintura y eran decoradas con glifos, ¿no? Y complicadas escenas, ¿no? En avances científicos, ellos eran uno de los primeros que usaron el sistema vigesimal, adoptaron el cero en su numeración, lo cual les permitía realizar diversas operaciones matemáticas, ¿no? Acá vemos el calendario maya, muy famoso, ¿no? Porque se decía que ellos habían predicho el fin del mundo en el 2012, ¿no? Un calendario que estaba basado en lo que es la observación de los ciclos del sol y la luna, comprende 365 días, ¿no? Y los sacerdotes se encargaban de hacer las predicciones, ¿no? En la religión tenemos que los mayas eran muy religiosos, ¿no? Y habían principales dioses, ¿no? El Hanukku, que es el creador de todo, y Tanzana, señor de la sabiduría, fundador de los mayas, y la Kukulcán, ¿no? Que es la serpiente emplumada alada. ¿Alumnos? También vemos que los mayas habían desarrollado lo que es la escritura, ¿no? Tenían, así como acá los incas tenían los quipus, ¿no? Un sistema de contar, un sistema de interpretar. Ellos también tenían jeroglifos, ¿no? Que representaban números o glifos que representaban ideas, ¿no? Los españoles cuando llegaron pedían, ¿no? La interpretación de cada glifo para que ellos sepan de lo que los mayas estaban hablando, ¿no? Ponían estos puntos, ponían estos imágenes, estos jeroglíficos y lo ponían así en un solo lugar y esto significaba un mensaje, ¿no? El que sabía interpretar, el que conocía la clave, ¿no? El código, que hemos visto un poco en el tema de comunicación, el código de lo que significaba, podía interpretarlo, ¿no? Ahora, la decadencia de los mayas se aprecia que hubo dos momentos, ¿no?
dos momentos de afloramiento, ¿no? Pero lo que más llevó a la desaparición fue, primero, el rápido crecimiento de su población, ¿no? Esto los ayudó a sobreexplotar los recursos naturales y llegar el momento en que no tenían cómo seguir cultivando, ¿no? El taladro y la quema exhaustiva de bosques provocó ese desgaste de los bosques, ¿no? El desgaste de la tierra, no podían seguir alimentándose, por lo tanto hubo un descontento general, ¿no? Hasta que justo en este momento de peleas, descontentos y demás, llegan, ¿no? Los europeos, y en la crisis que había en ese momento ellos van a aprovechar para conquistar a los mayas. Bien, alumnos, hasta aquí es nuestra parte de teoría. Viene la parte de la retroalimentación y la parte de trabajando en clase, ¿no? Que tienen una pequeña lectura y van a desarrollar sus actividades, ¿no? En la parte de aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Nos dan esta figura y tú te ponen esta pregunta. Dicen, ¿qué crees que están haciendo los personajes? Ustedes ven, ¿no? Ah, parece que están en una ceremonia, o están en un ritual, o están celebrando algo. Lo que tú interpretes pones aquí, ¿no? ¿Qué tipo de vestimenta usan los personajes? Tú ves, ¿no? Ah, algunos usan pieles de animales, otros llevan túnicas, llevan sombreros, pues, ¿no? La tercera, ¿no? Los personajes son del mismo grupo social. Tú ves que algunos parecen sacerdotes, otros parecen guerreros, otros parecen esclavos. Tú vas a poner tu interpretación, ¿no? ¿Y quién para ti es el personaje principal, ¿no? ¿Quién de todos estos? Para mí sería este, ¿no? Que está en el centro, por ejemplo, que está con esta vara, ¿no? Hasta aquí, alumnos, vendría a ser la teoría. Recuerden que se tiene que hacer mental.